Termina la semana y sigue siendo noticia la negociación del salario mínimo, que este año es más difícil de lo normal porque se da en medio de circunstancias totalmente nuevas y que nadie esperaba. Empresarios y trabajadores tienen cómo sustentar sus propuestas, pero analistas económicos dicen que la solución no es fácil y que debe ser bien explicada. La propuesta de los empresarios de 2% de aumento al salario mínimo, un poco más de 17.500 pesos, dista mucho de lo que piden los trabajadores de 122.000. Más de 100.000 pesos de diferencia. Los analistas dicen que es muy difícil convencer a la gente que un aumento alto es perjudicial para el futuro, en un momento en que se necesita dinero. Un análisis de Michelle Hanna, del autorregulador del mercado de valores, señala que este año hay ingredientes especiales a tener en cuenta y que Colombia vive el choque económico más severo de su historia, por cuenta de una pandemia que no estaba en las cuentas de nadie y que hizo caer el Producto Interno Bruto y con él el empleo. FEDesarrollo también dice que es una situación muy difícil. ¿Qué más quisiéramos todos que puede generar aumentos importantes del salario mínimo en esta coyuntura? Infortunadamente, la realidad es tosuda. Una caída de la actividad productiva cercana al 7%, una destrucción de 1.500.000 empleos, hoy en día 3.600.000 colombianos que están en el desempleo. Algunos estudios económicos plantean que el salario mínimo en Colombia es muy cercano al salario mediano, lo que se constituye en un factor de informalidad. De eso fue que habló el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla recientemente, cuando dijo que estaba entre los más altos. Explicaciones que no comprende quien recibe un salario mínimo al ver que no le alcanza, pero que los analistas dicen que hay que tener en cuenta. Estudios que muestran que aumentos del 10% en el salario mínimo podrían reducir en 2% la tasa de formalidad laboral. Hay que generar un aumento del salario mínimo cercano entre el 2,5%, consecuente con lo que va a ser una inflación de este año muy cercana al 1,7, 1,8% y una productividad laboral que infortunadamente se fue negativa. FEDesarrollo insiste en que el aumento debe ser consecuente con la realidad económica que vive el país. Para Michelle Hanna hay que mirar propuestas como la de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo OCDE de que el salario mínimo se ajuste solo a la inflación y así llevarlo a un nivel que genere empleo. Pensemos entonces en esos 3.600.000 compatriotas que no han podido conseguir un empleo, aquellos para los cuales el salario es cero. Y también pensemos en el 60% de los trabajadores que siguen estando excluidos del mercado laboral formal. Pero todas esas explicaciones no convencen a los representantes de los trabajadores, ni a quienes reciben un salario mínimo que no le alcanza para cubrir sus necesidades. La petición de los trabajadores es una petición fundamentada en la Constitución Política de Colombia, que establece el carácter vital y móvil del salario mínimo legal. Vital sería el equivalente al costo de la canasta familiar, 1.750.000 pesos. Por esa razón es que las centrales obreras y los grupos de pensionados insisten en 1.000.000 de pesos y 120.000 de subsidio de transporte. Ubiquémonos en la piel de una persona que devenga el salario mínimo legal. ¿Qué hace con 600 pesos más en su salario diariamente? Absolutamente nada. En medio de la pandemia, en medio del desempleo, en medio de la informalidad, en medio de tantas situaciones de exclusión social, de marginalidad social. Los trabajadores dicen que esperan hasta dónde llega la voluntad de los empresarios y qué piensa el presidente para saber qué tanto se podrá avanzar la próxima semana. El acuerdo por ahora no parece tener futuro.